Bueno. Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Hiromi Minakata y soy la coordinadora del Centro de Recursos Familiares Downtown en Latino Health Access. Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Platicando con Promotores. El tema de hoy es previniendo el abuso infantil. Quisimos incluir este tema hoy, pues abril es el mes nacional de la prevención de abuso infantil. Y nada más para mencionarles un poquito, abril de cada año es el mes de prevención o concientización, como mencioné, desde 1983. Esta tarde nos acompañarán varias promotoras de Latino Health Access y una invitada muy especial. Su nombre es Elizabeth Hutchinson Cervantes. Hija de padre neozelandés y madre guatemalteca, Elizabeth se preparó en los campos de educación, psicología, consejería y trabajo social. Actualmente es una trabajadora social con servicios sociales, específicamente protección al menor desde hace casi 16 años. Después de muchos años de llevar el control de casos, Elizabeth ahora es parte del cuerpo docente e imparte clases en inglés y español a familias interesadas en ser padres de acogimiento o adoptivos. Elizabeth también ha colaborado anteriormente con Latino Health Access con el programa de Foster Kinship Care Education a través de Saddleback, entre otros proyectos. Bienvenida, Elizabeth. Entonces ahora Elizabeth presentará algunas categorías de abuso. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hiromi. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme invitado y tenerme con ustedes hoy. Estoy súper emocionada con esta plática a la comunidad. Y ciertamente, como mencionó Hiromi, es el mes de la prevención de abuso infantil. Entonces, el propósito de hoy es hablar de temas relacionados con el tema más amplio de abuso infantil. Quería brevemente comenzar con categorías, porque sé que mucha gente siente confusión ante qué exactamente es el abuso infantil. Mucha gente piensa nada más en maltrato, ¿no? La agresión física. Y es mucho, mucho más que eso. Y también voy a mencionar un poquito cuáles de las categorías encontramos mayormente en casos de servicios sociales. Y tal vez con eso de la definición ayudamos a las familias y a los padres biológicos a entender un poquito más cómo es que piensa el Tribunal de Menores. Mi propósito como trabajadora social siempre es equipar a nuestras familias latinas, ayudarles a entender qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos tratando, porque con esa información podemos tomar mejores decisiones y protegernos y a nuestros hijos de mejor manera, ¿no? Entonces, la información es el poder. Entonces, si me ven viendo hacia aquí, es que aquí tengo mis notas, no es que estoy viendo la televisión a este lado. Aquí tengo las notas porque quiero tenerlas a ustedes en esta pantalla. Entonces, son 10 las categorías de abuso infantil, comenzando con maltrato o abuso físico, ¿no? Entonces, eso es algo más allá de lo que sería tal vez una nalgadita en los pampers de un infante. Y yo me acuerdo de un ejemplo en mi familia, cuando mi mamá se asustó de que mi hermanito de 3 años, estábamos en una calle y se atravesó la calle. Y se imaginan, el corazón de mi mamá brincó y pensó, aquí se queda mi hijo. Entonces lo jaló del brazo y le dio unas nalgadas. Claro, tenía sus pampers, pero fue el susto de mi mamá, ¿no? Ese sentimiento de que aquí pierdo el hijo, me siento impotente. Entonces fue el susto. Eso no es abuso, eso no es maltrato. Lo que estamos hablando es más allá de algo indicado para la etapa de desarrollo y la edad del niño. Cosas que ocasionan moretes, fracturas, quemaduras, marcas en el cuerpo, ¿no? Que se ve que es más allá de la disciplina normal. Y después vamos a hablar un poquito de disciplina, porque ese también es un punto de mucha confusión para nuestras familias. Entonces, el abuso es
maltrato físico, la agresión, es cuando el niño ha sufrido algún tipo de riesgo de daños corporales, o sea, daño bastante grave, ¿ok? A manos de sus padres o un adulto que tendría que haberlo defendido o protegido. Tendría que haber tenido otro esquema para disciplinar y corregir a ese niño. Luego vamos a negligencia, que mucha gente ha escuchado hablar de negligencia. Esa es la categoría que mayormente vemos, porque abarca muchas cosas. También abarca el abandono y tráfico o trata de niños con fines de comercio, ¿no? Con razones sexuales. Entonces, eso es negligencia en su definición más amplia, es lo que un padre, o sea, ¿cómo decirlo? Es por omisión, no por comisión. Entonces, los demás es por comisión, haber cometido esta agresión en contra de un niño. La negligencia es cuando fallamos en darle al niño lo que necesita para su supervivencia y su pleno desarrollo. Estamos hablando de comida, techo, albergue, ropa, atención médica, asegurándonos que vaya a la escuela, que lo inscribamos a la escuela, niño, que haga su tarea, aseo personal. Muchas veces en negligencia vemos a niños que se han dejado solos con sus hermanitos varias horas y los bebés tienen los pañales sucios desde hace horas. Nadie está ahí para cambiarle los pañales. Eso, claro, causa un montón de irritación en la piel, llagas, un montón de cosas. Entonces, es a ese nivel. También cuando hay niños que tienen afecciones médicas, los padres tal vez no los llevan al médico pronto o rápido, o si tienen una afección, digamos, cardíaca o de los riñones, no les dan alimentación indicada para controlar esa situación. Entonces, estamos hablando de cosas que los padres fallan en proporcionarle a los niños. También es supervisión. Dejar a los niños solos muchas horas. Y sabemos que en las situaciones con familias latinas que tenemos marimbita de niños, ¿no? Muchas veces dejamos a los mayores con la responsabilidad del cuidado y la atención de los menores. Pues esa es la responsabilidad de un adulto, no de un niño. Ahora, si estamos hablando que el mayor tiene 16 años, ya es otra cosa. A esa edad se puede usar la estufa, se puede usar el microondas. No hay tanto peligro de que el niño trate de calentar agua y se quema o pone metal en el microondas, ¿no? Entonces, a esa edad es aceptable. Pero una marimbita de niños, cuando el mayor tiene 7 años, eso se considera negligencia, porque es realmente la responsabilidad de un adulto cuidar a esos niños. Entonces, podemos hablar un poquito más de eso a continuación. Entonces, la tercera categoría es abuso emocional o abusos deshonestos, como le dicen. Y eso es cuando un niño sufre o está a riesgo de sufrir daños emocionales. ¿Qué quiere decir? Que se pueden ver manifiestos como ansiedad grave, depresión, el niño en sí misma se retracta, se retrae o puede tener conducta agresiva contra otros niños. Y estas conductas son a raíz de el trato de los padres hacia ese niño. O sea, es algo que los padres han hecho a ese niño y la reacción, la manifestación de ese niño es la ansiedad, la depresión, agresividad. Entonces, tiene que ser a raíz del trato de los padres. Luego tenemos abuso sexual, que es también una definición muy amplia. Puede ser violación, puede ser
exigir que los niños sean parte de un acto sexual o lo presencien. Puede ser involucrar a los niños en ver pornografía o filmar pornografía. Puede ser exponer a los niños a actos sexuales entre adultos, que los niños los estén viendo. Cualquier cosa de nuevo que sea más allá de la edad y la etapa de desarrollo del niño. Para nosotros en servicios sociales, un niño es un menor hasta los 18 años. Sabemos que ya los niños más grandecitos ya dan su propio consentimiento para tener relaciones sexuales y todo eso. Para nosotros, cualquier persona mayor de los 18 que involucra a un niño en actos sexuales sin la voluntad o sin que el niño pueda dar su consentimiento, nos lo consideramos abuso, porque es todavía un menor de edad. Entonces seguimos a la siguiente categoría, que es maltrato físico grave. Entonces eso es para cuando un niño es menor de 5 años de edad. Entonces eso es muy específico. 5 años de edad. Cuando el niño sufre daños físicos a manos de sus padres o un adulto responsable por él o ella. Y siempre pensamos que el adulto, si no fue la persona que agredió al niño, tal vez fue el papá o el padrastro o el tío, siempre consideramos que el adulto encargado de esos niños tendría que saber o tener conocimiento de lo que está pasando en su hogar para poder proteger a esos niños. Entonces, la responsabilidad por la protección siempre cae en los padres o la persona responsable por esos niños. Entonces, puede ser en esta situación de maltrato grave, puede ser un acto o algo que sucede que ocasiona trauma físico, que si no llegara a recibir tratamiento, dejaría al niño deforme, por ejemplo, o con una discapacidad física permanente, o llegaría a ocasionar la muerte de ese niño. Entonces, si no hay intervención, tan grave es que podría llegar a esos puntos más dañinos. Puede ser un acto tanto de físico o abuso sexual que ocasiona hemorragia, moretes y tal vez hematomas, tanto internos como externos. Y también aquí en esta categoría vemos que es privar a un niño de alimentación, pero de adrede, ¿no? Es algo que se hace a propósito. Y por larga duración de tiempo, porque de nuevo eso puede llegar a la muerte del niño. Entonces, esa es la parte clave de eso. Menor de 5 años y que si no hay intervención puede llegar a mayores daños, incluyendo la muerte de ese niño. Entonces, la siguiente es cuando los padres, a manos de los padres, ha fallecido otro niño. Entonces, bajo la responsabilidad de esos padres, ha muerto otro niño. No el niño que tenemos en nuestro caso, otro niño. Y no es accidental, ¿no? Entonces también, tal vez se les fue la mano o fue una agresión por frustración, por lo que sea, y ese niño llegó a morir. Luego tenemos la categoría donde simplemente no tenemos a un adulto responsable por esos niños. Tal vez los padres están en la cárcel, tal vez huyeron, no sabemos dónde están, tal vez los padres dejaron a esos niños en el cuidado de los abuelos y por X o Y razón esos abuelos ya no se ven en la posición de poder seguir cuidando a esos niños. Entonces, al decir ya no podemos, ¿con quién quedan los niños? Ese es el punto, que los dejamos sin un adulto responsable. También en esta categoría caen los niños
que como bebés se dejan abandonados con los bomberos. Siempre dan 15 días para que los padres lleguen a recuperarlos y en dado caso que no lleguen, pues quedan en manos de servicios sociales. Otra categoría es cuando el niño o la niña ya está libre para ser adoptado por más de 12 meses. O sea, ya se caducaron los derechos legales de los padres ante el Tribunal de Menores, pero simplemente no llegamos a la adopción. Para nosotros eso lo consideramos como huérfanos legales, ¿no? Que no hemos podido darle esa permanencia o ese adulto que responda por ese niño a nivel legal. Luego la siguiente, la penúltima categoría es crueldad. Y esto es cuando un niño o los niños han sido expuestos a hechos que son de crueldad, sin ir más allá que eso. Y es a manos de un padre o alguien en el hogar de ese niño. Y donde los padres tal vez no han llegado a proteger a ese niño. Y pues pasó a situaciones de crueldad. Y el último es cuando hermanitos han sido víctimas de abuso. Entonces, esto lo vemos mucho en casos cuando los padres tal vez hubo consumo de drogas por parte de la mamá cuando estaba embarazada, pero ya habían perdido a otros niños antes. Entonces, el juez no solo ve a este bebé como si es un acto de maltrato o de crueldad, porque el niño nace con drogas en su organismo. Pero luego también está la presunción, el cargo de que otros hermanitos también sufrieron abuso. Este no es el primero. Entonces, esa es otra categoría. Entonces, como ven, hay las definiciones, hay muchas específicas para diferentes situaciones y muchas de ellas ocurren juntas. Entonces, sexual, físico, abandono, puede ser negligencia con violencia doméstica. Eso también es parte de negligencia porque los padres en lo que están con violencia en el hogar no están en una situación de poder cuidar a sus niños. Entonces, muchas de estas categorías ocurren juntas y eso puede llegar a complicar el cuadro. Entonces voy a dejar las categorías ahí, ahí termino mi presentación porque tenemos preguntas y a lo mejor en contestar las preguntas vamos a tocar más en los temas de las categorías. ¿Ok? Entonces ahí lo dejo y lo paso a Irún. Muchas gracias, Elizabeth. Información muy, muy importante y creo que, como dices tú, como mencionaste, todas estas van juntas, ¿no? Y hay veces también que hay factores que afectan el por qué es que están ocurriendo estas. Puede ser factor económico, factor social, el ambiente en donde están viviendo, ¿no? Entonces esto obviamente atribuye a que esté pasando esto. No necesariamente, como dices tú, que lo están haciendo de a propósito, sino a lo mejor tal vez no tienen la información. La parte cultural también tiene que ver, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas con las promotoras. Aquí tengo a Saraí. Saraí va a ser la primera pregunta. Adelante, Saraí, por favor. Gracias, Irami. Gracias, Elizabeth. Muy interesante y mucha información. Me gustaría, mencionaste, hay una parte donde mencionas las edades de los niños. Nosotros estamos en una comunidad donde hay muy pocas guarderías. Las guarderías que hay son muy poco accesibles o muy caras, ¿verdad? Las que son muy caras. ¿Qué serían las edades en donde un niño se puede quedar con otro niño y por cuánto tiempo para que el papá no se meta en problemas, ¿no? ¿Cuál sería la sugerencia de tu parte? Ok. Más allá de mi sugerencia, les daré lo que dice el condado y lo que dice el estado de California por mandato, ¿no? Entonces, con el condado de Orange, se puede dejar un niño solo
a la edad de 10 años. Pero ahí voy a dar una condición. El Estado dice 15 años de edad. Entonces nosotros le damos esa información a nuestros padres sustitutos y les decimos, miren, nosotros preferimos que vayan con lo más estricto, que es 15 años. Pero técnicamente el condado de Orange dice que a los 10 está bien. Pero no es todo el día, todos los días. Si se deja solo a un niño de 10 años, déjenme ver mis notas, no puede ser más de 6 horas corridas, pero en un plazo de 72 horas. Entonces son 3 días, ¿no? Entonces, si están pensando en cuidado de niños después de la escuela o cómo lo hago, tienen que pensarlo bien, porque no puede ser 6 horas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No es más de 6 horas corridas en el plazo de 3 días. Entonces, ahí no sé si pueden encontrar a adolescentes en el vecindario o personas que conocen que son mayores de edad, 15 años, 16 años, que pueden cuidarlos. No sé si las escuelas donde vayan sus hijos tengan un programa después de la escuela donde se puedan quedar, pero sin alargarlo es 10 años o 15 años a nivel estatal y no más de 6 horas corridas en 72 horas. Gracias, Elizabeth. Sari, ¿tienes otra pregunta acerca de eso? No, adelante. Ahora, mencionaste que son 10 años, ¿verdad? O 15. Ajá. ¿Es para que se quede solito? Para, por ejemplo, el niño de 10 años cuide a su hermanito, hermanita de 9 años. No, es los niños que se queden solos. Ahora sí es para cuidar a niños. Tienen que ser, si mal no estoy, iba a decir mayores de 18, pero yo sé que hay casos donde si uno tiene a niños en su cuidado que son adolescentes, como dije, 15, 16 o 17, se les puede pedir que cuiden a estos niños, ¿no? Pero siempre, como digo, no es como sustituto como guardería. Es por unas horitas aquí y allá. O si es 2 horas al día, lo importante aquí es, la condición es, usamos lo que nosotros llamamos el estándar de padres prudentes. Lo que quiere decir eso es, si ustedes dejarían a sus hijos biológicos con esta persona, ustedes confían en esta persona, pues está bien para sus hijos de crianza también. Pero no es que esta persona va a hacerlo tiempo completo como una guardería. Es de vez en cuando aquí y allá. Sé que si lo quieren más tiempo, la persona tendría que ser mayor de los 18. Entonces, aquí sí veo una situación sistémica y cultural y también socioeconómica para nuestra comunidad latina. Porque por falta de recursos, por el hecho de que no tenemos tanto apoyo, ¿dónde dejamos a nuestros niños? Es caro dejarlos en una guardería. Entonces aquí sí veo un problema para nosotros, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, quedándonos dentro del tema, si quieren más tiempo tendría que ser una persona mayor de los 18. Gracias, Elizabeth. Continuamos con la siguiente. Se escucha ruido, perdón. Continuamos con la siguiente pregunta. Tenemos a Irma Macías. Irma, por favor. Hola, buenas tardes, Elizabeth. Muchas gracias por traer esta información tan importante para nuestra comunidad. ¿Qué dicen las estadísticas anuales acerca de cuántos reportes de abusos o negligencia de niños latinos se presentan cada año en California? ¿Y cómo se compara con otros grupos étnicos? Ok. Entonces, tengo varias estadísticas, a ver si no les confundo. Entonces, para abuso, como mencioné,
La categoría más grande es la de negligencia. Voy a dar esas estadísticas y luego por grupo étnico. Esa llega a ser 44%. Entonces, casi la mitad, ¿no? Es negligencia. La segunda es cuando los hermanitos han estado a riesgo. Y eso muchas veces pasa con nuestras familias latinas, porque no solemos tener un solo hijo, ¿no? Entonces, es abuso de hermanos. La tercera es maltrato físico. Esa llega siendo 16%, sexuales casi 13%, emocionales 3%. Entonces, de esas, déjenme buscar. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. En Orange County, por cada 1,000 niños, el grupo más grande que es víctima de abuso son los afroamericanos, con casi 85%. Y de ahí siguen los latinos con 45.5%. Entonces, casi vamos al 50% para nosotros. Ese es abuso en general. ¿Te contesté la pregunta, Irma? Sí, bien contestada. Gracias. ¿Cuántos de estos niños pierden la vida por causa de abuso y la negligencia? Ok. Entonces, por lo que yo encontré haciendo la investigación, en el 2020, eso es lo último que tenemos en cuanto a las estadísticas que yo encontré, por lo menos, fueron en California 143 niños que murieron por abuso. Y en los Estados Unidos, o sea, a nivel nacional, 1,840. Ahora, eso fue 2019 para el nacional. Entonces, no sé si ha subido o no, pero en California en 2020, sí, Rocío, veo tu reacción, exactamente, 143 en California. Ahora, de esos, fueron en 3 grupos étnicos. 44% en los blancos. Entonces, ese fue el grupo anglo mayor, más grande. Luego siguieron los afroamericanos con 29.9%, casi 30%, y los latinos con 16.4%, casi 17%. Wow. ¿Es diferente la ley de abuso o negligencia infantil en California comparado con otros estados? Sí lo es. Y por lo mismo, trabajadoras sociales que se reciben su título en un estado no pueden ejercer en otros estados, a menos que hagan cursos o exámenes para llegar al nivel del otro estado, los requisitos que piden. Entonces, la respuesta corta es sí, y les daré un ejemplo. Por ejemplo, en California, se considera que el abuso emocional forma parte de las categorías, forma una de las partes de categorías de abuso infantil. En otros estados no, porque esa es una de las categorías que es más difícil comprobar. Entonces, en algunos estados no se considera abuso. Y, por ejemplo, en otros estados, el simple y sencillo hecho que los padres biológicos o las personas responsables por los niños consuman drogas, ya es considerado abuso infantil. En California no. Claro, no es ideal, ¿no? Porque vemos que cuando padres consumen drogas muchas veces llevan a abusar a sus niños, pero el simple y sencillo hecho de consumir drogas en California no se considera maltrato. Si eso, o abuso infantil, si eso llega a, digamos, a la crueldad o que muere un niño a manos de su papá o alguna de las cosas que yo mencioné sucede porque los padres estaban bajo los efectos, eso se considera el abuso emocional, pero en sí no. Entonces, la respuesta corta es sí.
los diferentes estados tienen diferentes leyes y difieren un poquito con sus definiciones. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth, y gracias, Irma. Es interesante escuchar las cifras que nos diste, específicamente o especialmente cuando se trata de negligencia y la importancia de saber la definición. Mencioné la parte cultural, ¿verdad? Que a lo mejor lo que aquí en Estados Unidos se considera negligencia, en nuestros países de origen, nuestros países latinoamericanos, no lo es. Entonces, es ahí donde la clave, ¿verdad? Para poder informar a nuestra comunidad lo que aquí se considera. Y también, bueno, viene la parte en donde a lo mejor es esa parte también difícil de la aculturización, ¿verdad? O el conocer los sistemas, la navegación de esos sistemas, ¿no? Entonces, gracias por esa información. Continuamos con la siguiente pregunta de parte de Verónica. Le avisamos, Vero, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Elizabeth, por tan interesante información. La verdad que son cifras un poco alarmantes, creo yo. Sí, Pero sí. bueno, usted mencionó algo acerca de los cuidados de niños, las edades que pueden cuidar los niños mayores a sus hermanitos, porque papá y mamá tienen que ir a trabajar para el sostenimiento de la familia, el hogar, la casa y todo eso. Mi pregunta es, ¿esto se considera negligencia por parte de los padres que dejen a sus hijos mayores cuidando a sus hermanitos menores? Depende de un par de cosas, Verónica. Entonces, por ejemplo, como mencioné, si dejan a los chiquititos, ¿no? Con jóvenes de 16, 17 años, lo que sea, en sí no es negligencia. Ahora, dos cosas que considerar. De nuevo, usando la referencia de padres prudentes, tenemos que pensar en ese joven. Entonces, todos podemos pensar en un joven de 16 años que es sumamente maduro, responsable, y nos sentiríamos bien dejando a los chiquitos con ese joven. Pero también conocemos a jóvenes de 16 que no son muy maduros. Son medios despistados, se distraen fácilmente. Entonces, la cosa es que nosotros tenemos que elegir bien si ese joven puede ser responsable y si puede ser responsable por las horas que lo dejamos. A lo mejor puede ser responsable por hora y media, pero ya 7 horas es mucho. El joven se va a ir con sus amigos, se va a perder con sus videojuegos y no se va a preocupar por sus hermanitos. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. La otra es, lógicamente, que este joven no es un adulto. Entonces, si algo llegara a pasar con esos niños y están bajo el cuidado de este joven, la acusación de abuso infantil va a ser en contra de los padres. Y ahí puede ser que digan, bueno, ¿y usted dónde estaba? Es negligencia de parte suya porque no dio la situación idónea para buena supervisión. Y supervisión es una de esas categorías bajo negligencia. Siempre tenemos que asegurarnos que nuestros niños estén bien, estamos vigilándolos. Y yo puedo pensar en casos bajo mi control cuando llevaba casos donde había un niñito que de 4 años andaba en la calle con su hermanito de 2 y la policía lo encontró y andaban buscando a sus padres porque tenían mucho tiempo de no estar en la casa. Entonces, si el joven de 16 se descuida y los niños se salen del apartamento, se van a la calle o hay una alberca en el complejo de apartamentos, Dios no quiera, se cae en la alberca y se ahoga el niño, la acusación va a ser en contra de los padres. Entonces, por eso siempre decimos, ¿no? Hay que tener cuidado. Sabemos que se necesita ese apoyo, pero piensen bien, ¿no? Piensen, hay alguien más que lo pueda hacer, hay un adulto que puede ayudarnos con eso, podemos hablar de la escuela, si hay un programa, porque si algo llega a pasar, la culpa le va a caer a los padres. Entonces, ese es el punto clave. Gracias.
Mucho Perdón, gusto. Ivonne. No, quería preguntarle si quedó contestada su pregunta. Sí, gracias. Tengo otra pregunta. En caso de que unos padres tengan una denuncia por negligencia, ¿hay alguna ayuda para estos padres y hay algún costo que cubrir o cómo se haría esa ayuda? ¿Costo para qué, Verónica? Para la denuncia de negligencia. Por ejemplo, yo Ajá. tengo una denuncia de negligencia por no cuidar a mis niños. Ajá. Y alguien pone una demanda por eso. Mi pregunta es si hay algún programa que me ayude a mí a cubrir esos gastos de esa demanda o si hay un costo por esa denuncia de negligencia. Bueno, si la denuncia llega a servicios sociales, esos niños posiblemente, bueno, tendríamos que investigar la situación, ¿no? Porque jamás podemos retirar a niños de su hogar sin hacer una investigación primero. Eso es lo que mucha gente piensa, que somos robabebés, ¿no? Que entramos a los hogares y como sea, sacamos a los niños. No, nosotros tenemos que dar, pero pruebas contundentes a un juez y un juez tiene que quedar completamente convencido o convencida que hemos hecho todo lo posible para dejar a los niños con sus padres, no retirarlos, porque sabemos que eso ocasiona trauma para los niños, ¿no? Entonces, de preferencia, queremos dejar a los niños. Entonces, el caso que mencionas, para nosotros, si la denuncia llega con nosotros, estaríamos pensando si traer a los niños bajo nuestro cuidado. En ese caso no hay costo, porque los niños están bajo nuestra tutela. Es patria potestad y nosotros somos los responsables. Entonces, ahí no hay costo. No sé si hay otro tipo de caso que estás pensando que puedo analizarlo de otra manera, pero en términos de servicios sociales no habría costo. ¿Contesté la pregunta, Verónica? Ok, muy bien. ¿No se escucha, Vero? Puede quitar su... Perdón, sí, gracias. Tengo otra pregunta. Adelante. ¿Cómo podemos saber, Elizabeth, cuando un niño está siendo abusado? ¿Hay señales, hay signos, cambios de comportamiento? ¿Cómo es que papás, familia, alguien se puede dar cuenta de que hay abuso en un niño o en una niña? Por favor. Ok, Gracias. excelente pregunta. Con maltrato, o sea, agresión física, normalmente lo que nosotros buscamos, porque de nuevo, recuérdense, para una trabajadora social tenemos que dar pruebas, pero entonces lo que nosotros buscamos es algo que no se puede negar. Moretes. Y vamos a estar viendo nosotros el color de los moretes, porque eso nos dice hace cuánto tiempo ocurrió este daño, esta lesión, ¿no? Buscamos marcas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso al inicio, cuando empecé con servicios sociales, que un nene de 15 meses tenía la espalda marcada con quemaduras de cigarrillo, porque sus padres se frustraban con él, porque lloraba, porque le estaban saliendo los dientecitos, y ellos no entendían por qué lloraba tanto y estaba irritable el niño. Entonces, para callarlo, eso hacían. Entonces, tenían marcas en la espalda. A veces hay personas que agreden a los niños con cables eléctricos. Entonces, les buscamos las marcas, ¿no? Hay fracturas, huesos rotos. Entonces, en lo físico, eso es lo que buscamos. Ahora, pensemos en moretes. Tienen que ser moretes que están en una parte del cuerpo que realmente no tiene mucho sentido, y lo voy a explicar en un momento, o que no encaje muy bien con la etapa de desarrollo de ese niño. Entonces, pensemos en un niño de 2 años. Apenas va tambaleando, está tratando de aprender a caminar. Se va a caer un montón de veces. O un niño de 4 o 5 años se va a caer. Entonces, si tienen moretes en las rodillas, a lo mejor eso es normal y natural, porque a cada rato se están cayendo. Pero si tienen moretes en la espalda, en el cuello aquí atrás, en el torso, ¿cómo suceden esas cosas? No suelen suceder cuando un niño se cae nomás porque se tropieza,
o porque está en la bicicleta y se cae, ¿no? Entonces, moretes en los codos, en los hombros, en las rodillas, más se entiende. Todavía se va a investigar, pero ya si es moretes en partes del cuerpo, nada que ver, ¿no? Entonces, a nivel físico, ese tipo de cosas. Si es sexual, vamos a ver si un niño juega con sus juguetes de una manera que nos parece un poquito más allá del conocimiento natural de un niño a esa etapa, ¿no? Entonces, si los niños tienen a sus juguetes y los tienen uno encima del otro, como que están haciendo el acto sexual, y el niño tiene 3 o 4, a lo mejor ha visto algo. Si un niño habla o dice palabras o cosas que nos da a entender que ha visto algo o ha sido parte de algo, también más allá de la edad y la etapa de desarrollo, eso puede ser que han presenciado abuso sexual o sido víctimas de ello. También podemos ver lesiones, ¿no? En los genitales, eso también ya llevaría una examinación un examen de un pediatra, ¿no? Entonces, eso es sexual. Emocional es más difícil comprobar, como dije, pero eso se demuestra más a nivel de el niño puede demostrar agresividad, porque algo le está pasando y no lo puede explicar. Puede estar deprimido, decaído, apagadito, especialmente si ustedes ven un cambio. Si antes el niño era activo, era alegre y ahora está apagado, está deprimido. Si hay un cambio en sus hábitos, está teniendo problemas con dormir, tal vez está mojando la cama, tal vez no come bien, tiene pesadillas. Entonces, ese tipo de cosas. Veo que Katy tiene la mano levantada. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todas y gracias a las que se conectaron. Tengo una pregunta que se me hizo para preguntar. En nuestra comunidad tenemos muchas separaciones y que están llevando sobre todo los casos de violencia doméstica. Se están llevando a cabo de la manera que nuestra comunidad lo puede hacer mejor cuando se tiene un caso ya en corte. Aquí la situación es de que cuando hay menores se otorgan visitas con los niños, con los menores. ¿Cuáles serían una de las señales que para reconocer abuso emocional y cómo se podrían reportar esos casos? No sé si me expliqué, Elizabeth. Cuando el niño va a la visita y puede ser abusado emocionalmente. ¿Cómo se puede detectar? Probablemente las mamás de nuestra comunidad lo notan, pero muchas de las veces se tiene miedo hasta preguntarles a los niños porque es contraproducente, porque caeríamos a interrogar al niño y equivocarnos y hacer un poco de lo mismo si es que se está haciendo con el papá. Cómo las señales y cómo explicarlo ante la corte de una manera pues que se escuche. Ya. Entonces ahí sí debo de decir algo. Cuando se trata de visitas, ¿no? Ciertamente sí son impuestas por un juez, ¿no? Entonces hablo de esos casos. La dificultad es que muchas veces afectan a los niños, punto, ¿no? Los niños se ven confundidos, no saben, regreso con mamá y papá o no, porque veo a mamá aparte de papá, porque muchas veces en casos de violencia doméstica se separan las visitas, ¿no? Se hacen separadamente con la mamá y luego con el papá. Entonces, las visitas en sí pueden ser algo que provoca reacción en el niño. Como mencioné, puede ser que lleguen a la casa
bocones, rebeldes, no duermen, no comen, tienen pesadillas, no se enfocan en la escuela. Entonces puede alterar a los niños en sí. Pero si está sucediendo abuso emocional entre los padres y los niños, ahí sí tendríamos que, si no estamos ahí para presenciarlo, porque eso sería una cosa que podríamos decir, yo vi XY, la mamá y el papá hicieron XY, la reacción del niño fue ABC. Pero si no estuvimos ahí, la única cosa realmente que podemos hacer es decirle a la trabajadora social, primero escribirlo. Cada vez que vengan los niños de una visita con los padres, escribir qué vemos y qué escuchamos. No podemos interpretar que esto sucedió porque hubo abuso emocional en la visita. No estuvimos ahí. Tenemos que dar los hechos, pero darlos con precisión y fielmente, ¿no? Cuando regresaron los niños, por 3 días no comieron, por 2 días la niña lloró cada noche, el niño que antes no había mojado la cama, la empezó a mojar, duró 4 días así. Entonces queremos lo que se ve. La conducta, si es un cambio, pueden decir, él o ella nunca había hecho eso antes, o lo había hecho y tenía 6 meses de no hacerlo. Queremos saber cuánto duró, porque si fue esa noche, puede ser cualquier cosa. Pero si fueron ya 2 o 3 o 4 días después de la visita, ya eso puede ser algo. Entonces, lo único realmente que podemos hacer es cada vez que sucede, lo escribimos y se lo damos a la trabajadora social. La trabajadora social hace que llegue esa información al juez en su informe al juzgado. Y ahí el juez tiene que determinar, ¿queremos investigar más de qué se trata eso? O el juez puede ver un patrón. El juez lo que quiere ver es un patrón de comportamiento, tanto en los avances de los padres, qué están haciendo para recuperar a sus niños, qué están haciendo que va hacia lo positivo, pero también patrones que tal vez no son positivos o favorables para los niños. Si cada vez que hay una visita esto sucede, el juez va a querer saber por qué. Y a lo mejor puede acortar las visitas o pedir terapia o pedir algo. Entonces tenemos que diferenciar entre que las visitas pueden afectar a los niños sin que haya abuso emocional. Así en sí pueden afectarlos, pero también si hay abuso, podemos simplemente decir cómo se manifiesta en el hogar que vemos nosotros. Muchísimas gracias Elizabeth. Gracias, Katy, por tu pregunta. Continuamos. Y pues este tema es grandísimo, ¿verdad? Y se puede ampliar muchísimo más y pues a lo mejor el tiempo no alcanza, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la siguiente pregunta de Guadalupe. Guadalupe, por favor, Guadalupe Madrigal. Si quita su micrófono, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Es muchísima información que realmente pues no es tan fácil tenerla cuando no estamos involucrados. ¿Hay algún lugar donde podamos llevar a nuestros niños o el Departamento de Servicios Sociales tiene algún lugar donde los padres y los niños puedan aprender esto? Porque yo sé que en la escuela les dice, no, si tienes abuso, llama a la policía, pero es muy básico. Entonces, ¿hay algún lugar donde nos enseñen al grado o más o menos como nos está enseñando usted o como nos está explicando? No sé específicamente, se me vienen varias ideas. Yo sé que muchos centros comunitarios como el Downtown, el FRC, pero también se encuentran en diferentes lugares del condado, ofrecen clases de padres, información sobre abuso. Entonces sería cosa de averiguar ahí, ¿no? También en el programa de FKCE de Saddleback hay varias clases que hablan de eso. Para nosotros en servicios sociales,
Por eso bueno, el Estado cambió la ley, nosotros hemos seguido por mandato, pero ahora toda familia, parientes, personas de la calle, personas que quieren ser padres de acogida o adoptivos, todo el mundo tiene que recibir clases que habla del trauma y cómo afecta a los niños. Entonces nosotros ya vemos la importancia de comenzar la jornada de los padres sustitutos con esa información. Pero yo pienso que ahora el trauma es uno de esos temas que ha empezado a tomar bola y empieza a pues hablarse más y más, pero no todos los lugares tienen clases o tienen información. Entonces, yo diría que comencemos con Downtown FRC, con IROMI. Yo también puedo encontrar recursos por parte mía, pero así formalmente, Guadalupe, no. Que yo conozca, ¿no? Es más como cada centro comunitario empieza a ofrecerlas. Pero en sí que yo sepa formalmente no. Sería muy beneficioso porque la mayoría de los lugares que yo he encontrado es cuando ya viene, ¿cómo se puede decir? Con problemas, cuando ya tienen problemas es cuando vienen. Y exacto. Sí, y una cosa también es, si nos informamos nosotros y nosotros damos capacitación a padres sustitutos, pues ya con esa información se puede empezar a filtrar a los niños. Ahora, todo padre en esta pantalla y en la comunidad y todo el mundo, tenemos la responsabilidad de hablarle a los niños desde temprana edad de sus partes privadas y quién las puede tocar y quién es un adulto seguro. Por ejemplo, tenemos que decirle a los niños que a lo mejor el médico va a tener que poder examinarte. Entonces, él o ella puede tener acceso a partes que otras personas no, pero como adultos vamos a estar ahí. Entonces, tenemos esta responsabilidad de educar a nuestros niños y darle a entender que hay personas seguras, pero que hay otras personas que no tienen ese derecho. Gracias, Elizabeth. Sí, perdón, Walu, estoy viendo también el tiempo para responder y gracias por mencionar al Centro de Recursos Downtown o el FRC. Al igual, Latino Health Access también tiene servicios, Walu, y quiero recordarle al público, ¿verdad? Que tenemos servicios en casa, Latino Health Access y el Centro de Recursos. He sabido y las compañeras que hemos estado por varios años en Latino Health Access, el programa de bienestar emocional ha trabajado con niños y sus traumas. Desde cómo lo que está mencionando Elizabeth con el programa del Bosque de la Esperanza, Katy, Vicky, Irma han sido parte de ese programa, Nori, todas, de cómo se le habla a los niños, respetar mi cuerpo, qué significa, el decir no. Entonces, apoyándonos de organizaciones comunitarias como la nuestra, Walo, y como los centros de recursos familiares, podemos conectar, aunque a veces no tengamos en casa esos servicios, podemos buscar. Entonces, es el tratar de acercarse y es la prevención, ¿verdad? Estamos hablando de prevención. Exacto. Gracias. Oh, perdón, le quería agradecer porque precisamente esa era la siguiente pregunta que le tenía y me la contestó mucho antes. Qué bien. Nada más una rapidito es, si yo pienso que me han preguntado, pero yo pienso que si me lo preguntara mi hijo a mí, yo sí se lo creería y yo no lo cuestionaría. Pero sí me han preguntado que si el niño dice que alguien está haciendo algo indebido, que él no lo ve como indebido, pero si me tocó o si me sentí incómodo, ¿cómo actuaría la ley en este caso? Porque yo pienso que yo no cuestionaría a mi hijo, yo le creería, pero hay personas que no le creen al niño, prefieren creer a la persona porque es alguien muy cercano. Correcto. Y ahí quiero decir un par de cosas. Si nosotros creemos al adulto que es cercano a nosotros y no a nuestro niño, ¿qué mensaje le estamos dando a este niño? ¿No? Sí. Tu palabra no es importante para mí. Tú no eres importante para mí. O ciertamente no tan importante como esta otra persona. Entonces pensemos también en eso. Y muchos padres reaccionan por el susto, por el shock, por el, oh, no lo puedo creer, o también
nunca hubiera deseado que esto me fuera a pasar, no lo puedo creer. Entonces hay muchas emociones a nivel del padre o la madre, ¿no? Que afecta su reacción. Pero el punto importante es, en todo momento, si un niño nos habla de eso, hay que creerle. Ahora, siempre se va a hacer una investigación, siempre vamos a preguntar, y si después se descubre que, bueno, las cosas realmente no fueron así o asá, lo que sea, esa ya es otra cosa. Partimos del punto del niño o la niña, te creemos. Tú eres una persona valiosa, importante para mí. Lo que tú necesites, estoy aquí para ti. Eso es lo que queremos decir. No que alguien más es más importante que tú. Entonces, esa es la primera cosa. Ahora, en cuanto a la ley, lo que la ley siempre va a buscar es si el adulto responsable por estos niños protegió a ese niño. ¿Qué quiere decir un par de cosas? ¿Se salieron del hogar para alejar al niño del riesgo de este agresor? ¿O pidieron que el agresor se saliera de la casa? El punto es que al alejar mi niño de este riesgo, estoy protegiéndolo. Estoy haciendo lo necesario para que este riesgo ya no sea parte de su vida y de su día. Entonces, siempre van a buscar que la mamá o el papá se alejó del agresor. En dado caso que no lo ha hecho, o se tarda en hacerlo, dice, sí, lo voy a hacer, y no lo hace, el juez va a decir, no, esta persona no está protegiendo a su niño y no es prioridad. Entonces, así lo ve la ley. Va a siempre querer ver que los adultos, en primer lugar, protegieron a ese niño y ese niño es su prioridad. Muchísimas gracias. Eso es lo que yo pienso, pero llegan preguntas de ese tipo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias, Wallo. Y pues bueno, voy a hacer aquí la mala de la película. Creo que voy a necesitar cerrar el programa, esta sesión. Cierto, José, se va a necesitar más tiempo, tal vez haya una segunda parte. Stay tuned, dirían en inglés. Y Margarita, vi que tenías una pregunta, tal vez, creo que te respondí un poquito ahorita con la última que estaba hablando Elizabeth. Pero antes de irnos, quiero agradecer a todos los que se unieron a esta sesión. Muchísimas gracias, Elizabeth. Diste una información muy importante y muy veraz y muy actualizada y súper importante. Gracias a las promotoras que hicieron sus preguntas. Sí, antes de irnos, quiero mencionar nuevamente los recursos que tenemos a mano o en casa. Latino Health Access es un centro de recursos. Tenemos varios programas, entre ellos el bienestar emocional, y el Centro de Recursos Familiares Downtown o Family Resource Center en inglés es parte de Latino Health Access. Estamos trabajando en conjunto como equipo que somos Latino Health Access y el Centro de Recursos. Estamos complementándonos y trabajando en equipo. Aquí está mostrando, gracias Ana, nuestros servicios, horarios que tenemos. Y si puedes pasar para el otro, por favor. Mañana vamos a terminar el mes de la prevención de abuso infantil con una caravana de prevención y una feria de recursos. Va a estar muy divertido, va a estar muy informativo. Se va a hacer una caravana en 3 de los vecindarios aquí de la ciudad de Santa Ana. Nuestros compañeros del programa de CYE van a estar dirigiendo esta caravana y vamos a finalizar aquí en Latino Health Access con una feria de recursos. Y vamos a tener de invitados a la organización VACA, que son Bikers Against Child Abuse, o los motociclistas en contra del abuso infantil. Van a traer sus motocicletas, van a estar haciendo tattoos a los niñitos, de mentiritas, no de verdad, y van a poder tomarse las familias fotos con ellos. Entonces, por favor, pasen la voz. Este tema no termina aquí. Y como les digo, aunque el mes de abril es el mes nacional, como organización queremos que sea todo el año. Estamos aquí para la prevención, la intervención y para cuidar a nuestros niños, niñas, que queremos que crezcan sanos, saludables, ¿verdad? Y felices. Así es que muchísimas gracias. Les doy nuevamente a todas. Que pasen muy bonita noche y pues nos vemos hasta la próxima.
Gracias a todos. Gracias por invitarme y por estar tan interesados en el material y el tema. Feliz noche. Gracias, Elizabeth.